Problema fundamental del libro de Hiveler. Este es el problema fundamental del capítulo 2. Bueno, sería mejor decir problema fundamental 2.10, ¿verdad? Del libro de Hiveler. En este problema nos dicen si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula, podemos ver aquí una ménsula atornillada o empernada a un poste de madera, que actúa sobre la ménsula, debe ser de 750 newton dirigida sobre el eje X, o sea que estas tres fuerzas, ¿verdad? Aunque no conozco esta fuerza ni conozco su dirección o su grado de inclinación, ¿verdad? Pero lo que sí me dice el problema es que las tres fuerzas deben crear una fuerza resultante que vaya en esta dirección, en la dirección del eje X positivo. Por lo tanto, nos dice determine la magnitud de F de esa fuerza y su ángulo o dirección. En eso consiste el problema. Bueno, para resolverlo pues hay que leerlo bien, ya lo leímos bien, ver lo que tenemos ahí, lo que nos dan y buscar cómo resolverlo. Podemos resolverlo de la manera escalar, que es la manera más práctica cuando estamos trabajando con fuerzas coplanares o fuerzas que están en el plano X, Y. Entonces trabajamos con el método o método escalar, ¿verdad? Entonces vamos a proceder para poder trabajarlo con el sistema escalar o en notación escalar. Tenemos que descomponer cada fuerza en sus componentes, tanto en X como en Y. Y de ahí, ¿verdad? Seguir trabajando para obtener y para llegar, mejor dicho, a la solución. Pero el primer paso es descomponer esas fuerzas, cada una de las fuerzas en dos componentes, tanto para X como para Y. Entonces planteamos la condición, vemos que la fuerza resultante en X, que va a ser, bueno, va a ser esa fuerza resultante, va a ser positiva, dice ahí, si va en esta dirección. Dice que es igual a la sumatoria de fuerzas en X de cada una de esas fuerzas o a la sumatoria de las componentes en X. Podemos ver a simple vista que todas estas componentes en X de esta fuerza, la componente en X de esta fuerza va a ir en esta dirección, ¿verdad? Trazamos una línea auxiliar y vemos que viene a dar a ese punto. Entonces ahí va a estar esa componente en X. De esta fuerza también va a haber una componente en X positiva en esta dirección. Y si vemos esta fuerza también va a haber una componente en esta dirección. Bueno, de esta fuerza no sabemos si la componente en X va a ser en esta dirección o positiva, ¿verdad? Porque no sabemos el ángulo, ¿verdad? Bueno, pero el problema, ¿verdad? Tenemos una pista que dice que la fuerza resultante, dice, vamos a leer, dice, si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 750 newton, ok, nos dan ese dato, que ya nos dan la fuerza resultante, dice, que es 750 newton y debe estar dirigida sobre el eje X positivo. O sea, la fuerza resultante de estas tres fuerzas va a ir en esta dirección. Quiere decir que la ménsula, las tres fuerzas que están actuando, en sí, todas las tres están haciendo un efecto total en esta dirección, hacia la ménsula, ¿verdad? Esto es importante para lo que es diseño, ¿verdad? Saber en qué dirección van determinadas fuerzas. Y así poder diseñar la placa de acero o la platina o la ménsula, ¿verdad? Que esté unida a ese otro elemento. Podemos observar entonces que la fuerza resultante en X va a ser igual a ¿qué fuerza? Bueno, la fuerza de 325 newton por, usando el triángulo equivalente, sería 5 sobre 13. Esa es una de las componentes. Debido a que si nos fijamos en esta fuerza, tenemos su magnitud 325 newton, haciendo uso del triángulo equivalente, entonces relacionamos
en el triángulo equivalente, esa magnitud para poder obtener su componente en el eje X, pues multiplicamos la magnitud por la razón o por la fracción de 5, que está en la parte horizontal, entre la hipotenusa de ese triángulo equivalente. Entonces ahí podemos ver, esta sería la componente de esta fuerza en el eje X. 325 por 5/13. Más que otra fuerza, bueno, tenemos esta fuerza por el coseno del ángulo que no conozco. Entonces lo planteamos ahí, que es la componente de esta fuerza en el eje X. Y la otra fuerza que sería esta fuerza, 600 newton, por el coseno del ángulo, que es 45 grados. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, la fuerza resultante en el eje X, o la sumatoria de las componentes en X de las diferentes fuerzas que están actuando ahí. Por lo tanto, vamos a terminar de poner ahí la expresión resultante de esa suma. Por lo tanto, al hacer las diferentes multiplicaciones y sumar el resultado de este término con este término, nos da 549.26 newton más este término, f coseno de teta, que no conozco hasta el momento ninguno de los dos, ni el ángulo ni la magnitud de esta fuerza. Pero ahí dejamos expresado, ¿verdad? Estamos siguiendo los pasos para poder resolver el problema. Y ahora vamos a plantear lo que es la sumatoria de fuerzas en Y. Pero la clave para resolver este problema es entender que si el problema a mí me dice que la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula, o sea, la fuerza resultante total de las tres fuerzas, dice que es de 750 newton y va sobre el eje X, ¿qué quiere decir eso? Que las componentes en Y de cada una de las fuerzas, ¿cuánto tiene que dar la suma de las componentes en Y? Debe dar 0. Exactamente, debe dar 0, porque nos dice que la fuerza resultante solo va dirigida en el eje X. Por lo tanto, no tiene la fuerza resultante componente en el eje Y. Al no tener componente en el eje Y, quiere decir que es 0. Entonces, la suma de las componentes de esta fuerza en el eje Y más esta fuerza en el eje Y más esta fuerza en el eje Y tiene que dar 0, debido al dato del problema que dice que la fuerza resultante solo va en X. Al ir solo en X, pues sabemos que en Y no hay fuerza, no hay componente pues de la fuerza resultante. Entonces, ese dato es clave entender eso, ¿verdad? Porque si no entendemos y no comprendemos eso, que el problema no lo da, pero uno lo tiene que entender. Entonces, si no se entiende, pues no se podría resolver el problema, porque andaríamos sin dirección buscando cómo hallarle solución. Por lo tanto, planteamos la condición. La fuerza resultante en Y dice, bueno, una condición inicial, que si es hacia arriba, pues es positivo. Pero decimos después que es igual a la sumatoria de las fuerzas en Y, o las componentes en Y de cada una de las tres fuerzas. Ya vimos en los videos anteriores, en este mismo canal, cómo, ¿verdad?, es el principio, ¿verdad?, de obtener las componentes de cada una de las fuerzas. Entonces, pero como estamos deduciendo del dato que no hay de la fuerza resultante, no hay componente de la fuerza resultante total, no hay una componente en Y, entonces decimos que es igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y planteamos las diversas componentes en Y y las igualamos a 0. Por lo tanto, la sumatoria de las componentes en Y de cada una de las fuerzas, tenemos de esta fuerza, tenemos 325 por la fracción 2, que es la componente vertical del triángulo dependiente entre su hipotenusa. Entonces, 325 por 12 sobre 3, más la fuerza esta por el seno del ángulo para obtener la componente en Y, más
600 newton por el seno de este ángulo para obtener su componente de la fuerza de 600 newton, ¿verdad? Valga la redundancia, en el eje Y, ¿verdad? Tanto en este lado como en esta dirección, ¿verdad? Es la misma distancia que hay aquí. Entonces, pero observamos que esa componente en Y de esta fuerza pues tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? En el eje Y. Por lo tanto, como estamos observando eso, este es el método escalar, entonces ponemos un signo negativo. Y las otras, como las otras componentes, podemos observar gráficamente que tienen que ir hacia arriba, por lo tanto, las observamos y vemos que es hacia arriba y ponemos un signo más. Entonces, pero hay que igualarla a 0. Entonces ponemos ahí el 0 y resolvemos. Sumamos lo que hay que sumar y dejamos indicada la respuesta final. Del resultado de los cálculos, tanto de este término y su suma o resta, que este es positivo y este es negativo, entonces el resultado nos da menos 124.26 más este término, por decirlo así, que no conocemos ni el ángulo ni la magnitud de la fuerza, entonces lo dejamos indicado, igual a 0. Y entonces despejamos este valor negativo, menos 124.26, pasa al otro lado con signo diferente. Y entonces decimos que la fuerza por el seno del ángulo es igual a 124.26. Quiere decir que esta fuerza por el seno del ángulo, o sea, la componente en Y de esta fuerza es 124.26. Y ahora, para poder ir acomodando estos datos, este valor de aquí, ¿verdad? Esto de aquí, vamos a escribirlo aquí para poder ver cómo relacionamos esos resultados. También podemos observar del dato del problema que la fuerza resultante va en el eje X, o sea, el resultado final de las tres fuerzas va en el eje X y tiene un valor de 750 newton. Quiere decir que entonces, como esto es el resultado de las componentes en X, esto, ¿verdad?, lo vamos a igualar con la fuerza resultante que va en X para tener, ¿verdad?, relacionado la fuerza resultante en X con las componentes que nos acaba de dar en los cálculos. Ya vemos que es igualado a 0, pero estas son igualadas a la fuerza resultante que está actuando en el eje X. Entonces, como esto representa la suma de las componentes en X de cada una de las fuerzas, eso pues tiene que ser igual a la fuerza resultante que el problema nos está dando. Entonces, igualamos esto, ¿igual a qué? A esta resultante. Entonces decimos 750 newton, lo ponemos positivo porque la fuerza resultante va en esta dirección. Positivo. Entonces, esa fuerza tiene que ser igual a el resultado de las componentes de cada una de las fuerzas en X. Entonces, y en la otra fuerza, pues el resultado de las fuerzas en Y es 0. Pero el resultado de las fuerzas en X, en este caso, pues vemos que ya nos dan el valor. Entonces vamos a tratar de relacionar estas dos ecuaciones para obtener el valor de esa fuerza y de su ángulo. Por lo tanto, de la ecuación 1 despejamos F, que vendría a ser pues la fuerza, esta fuerza desconocida, ¿verdad? F. Entonces, de esa ecuación 1, ¿verdad?, que dice que F por seno es igual a 124.26 newton, de esa ecuación vamos a despejar F. Entonces la trasladamos para acá, ahí dice de 1, ¿verdad?, de la ecuación 1. Entonces escribimos la ecuación y despejamos F pasando el seno de teta a dividir al 124.26.
Y de la ecuación 2, ahí lo dice, de 2, ¿verdad? La ecuación 2 dice en la pizarra 750 newton es igual a 549.26 newton más F por el coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? De ese ángulo que está en la figura. Entonces traemos esa ecuación para acá y podemos ver que dice, bueno, escribimos la ecuación y despejamos F. Resolvemos la resta pasando este valor, lo pasamos al otro lado, ¿verdad? Con signo diferente y hacemos la resta. 750 menos 549.26 nos da en el resultado 200.74 newton. Eso es igual a F por el coseno de teta. Despejamos F y el coseno de teta pasaría a dividir a 200.74 newton. Podemos ver que nos da esta ecuación. Vemos que F es igual a esta expresión. Y en este resultado vemos que F es igual a esta expresión. Y como las dos tienen que ver con el resultado de F, por lo tanto quiere decir que las dos tienen que ser iguales. Entonces hacemos, ¿verdad?, la igualdad de los valores que representan el resultado de F. Vamos a plantearlo por aquí. Por lo tanto, traemos los valores que representan los resultados o los valores de F en función uno del seno del ángulo y el otro de la ecuación 2, pues nos dio F, pero en función del coseno del ángulo. Entonces, igualamos. Entonces, como F, el valor de F que andamos buscando, en este caso nos queda una expresión en función del seno del ángulo, y de la ecuación 2 nos queda que F nos da un resultado, pero en función del coseno del ángulo, aquí del seno y aquí del coseno, pues como las dos expresiones tienen que ser iguales, porque son los valores que representan a F, a la misma F, por lo tanto sus resultados tienen que ser iguales, los traemos para acá. Lo igualamos y vamos a resolver. ¿Qué podemos resolver ahí? ¿Qué podemos obtener de esa igualdad? Podemos obtener el ángulo teta. Entonces vamos a ver cómo se obtiene. Entonces lo que hacemos es multiplicar en cruz buscando la tangente, que la tangente es el seno sobre el coseno. Entonces, para obtener la tangente, ¿qué paso? Entonces este seno lo paso a multiplicar aquí arriba y este valor, 200.74, lo paso a dividir al 124.26. Y lo que voy obteniendo es la tangente. El seno de teta sobre el coseno de teta es la tangente. Y bueno, vamos a cambiar entonces, en vez de poner seno sobre coseno, ponemos directamente la tangente del ángulo es igual a esta división. Entonces podemos ver que la tangente del ángulo es igual, la tangente, ¿verdad?, es igual a esta división. Resolvemos la división. Seguimos, ¿verdad?, desarrollando la operación. Entonces, este valor de tangente del ángulo igual a esto lo traemos para acá, ya despejando el ángulo teta. Entonces, teta va a ser igual a la tangente inversa del resultado de la división de 124.26 entre 200.74. Lo hacemos en la calculadora y ese ángulo nos tiene que dar, por lo tanto, el ángulo tiene que dar 31.758 grados. Redondeado o expresado en tres cifras significativas, ese ángulo sería 31.8 grados. Ese es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y la fuerza F. Entonces ya tenemos la dirección de F. Ahora, ¿cómo obtenemos la fuerza? Bueno, como ya tenemos esta ecuación y tenemos esta otra ecuación, ¿verdad?, en función del ángulo ya. Entonces de ahí, de cualquiera de las dos, podemos usar para obtener la fuerza F. Entonces vamos a hacer con esta ecuación. Por lo tanto, la fuerza, sustituyendo el ángulo que obtuvimos, esa fuerza y resolviendo nos da 236.086 newton. En tres cifras significativas sería 236 newton. Esa es la fuerza que está actuando, en la ménsula.
o la fuerza desconocida. Si con ese mismo ángulo sustituimos ese ángulo en la otra expresión de fuerza, en función del coseno, nos tiene que dar aproximadamente, tal vez no exacto, pero porque estamos trabajando con decimales, pero sí tiene que dar ese mismo valor. Efectivamente, ya se calculó y vemos que 200.74 entre el coseno de 31.758 da 236.08 newton, o sea, 236 newton. Por lo tanto, queda resuelto el problema. De este modo hemos resuelto el problema fundamental, recordando que estos son problemas fundamentales, no son problemas, ¿verdad?, todavía de una mayor complejidad. Entonces son problemas fundamentales del libro de Hiveler de estática, edición 14.